Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar por iniciada la actividad del día de hoy. Ya veo que se anotaron todos por ahí. Y lo primero que hay que mencionar es que la enfermedad, la diabetes mellitus, es una condición muy frecuente en el mundo. Es una situación que afecta en promedio entre el 8 y el 10% de la población mundial. Hay poblaciones en las cuales tiende a ser un poco más frecuente, algunas regiones de Norteamérica, otras áreas de África eh, nororiental llegan a tener prevalencias de hasta el 13-14% de la población en esas comunidades y otras en las que no lo es tanto. Sin embargo, el promedio oscila alrededor del 9%, 9.5% en la población mundial. Fíjense que la estimación que había hace algunos años para estas fechas, los años 2020, 2020 y tantos, era que iba a haber más o menos 360 millones de pacientes diabéticos para estas fechas. Sin embargo, esas cifras casi se alcanzaron en el año 2011 y actualmente hay más de 460 millones de pacientes con diabetes en el mundo. Imagínense ese dato. Y se estima que para el 2045 aproximadamente sean unos 700 millones de personas las que padezcan diabetes mellitus en el mundo. Aunque las estimaciones siempre, por lo que he visto, se tienden a quedar cortas. O sea, siempre son superadas, incluso tiempo, décadas antes de llegar a la época en la que uno pensó que iba a haber X cantidad de pacientes. En Guatemala la situación es un poco particular porque no tenemos datos fidedignos, certeros de cuánta población guatemalteca padece de la condición. Existen algunos estudios de tesis de los años 60, 70 que estudiaron poblaciones muy, muy específicas, algunas comunidades del interior de Guatemala en las cuales vieron prevalencias del 3-4%, realmente pues un porcentaje bajo. Recuerden también que los criterios han ido evolucionando con los años. Anteriormente el criterio era más alto para decir que la ingeniería de diabetes mellitus, no era como es ahora y vamos a revisarlo más adelante. Pero aún así, pues la prevalencia ha ido incrementando en algunas comunidades del interior, sobre todo en algunas comunidades cerradas, comunidades indígenas del interior, por ejemplo, en Sololá o en Chimaltenango, las prevalencias pueden llegar a ser alrededor del 10-12%. Eh, en Guatemala se intentó hacer una encuesta nacional de salud y nutrición, que es la que está mencionada aquí en la diapositiva en el año 2015. La misma no se pudo concluir con éxito por muchos temas de tipo logístico. En el desarrollo de la misma estuvo involucrado, pues, incluso estudiantes de medicina que estaban en el último año, pues, como entrevistadores, pero al final de una encuesta nacional de salud se transformó en una encuesta del área urbana y ni siquiera es del área urbana de todo el país, sino es del área urbana de la ciudad, o sea, de la ciudad de Guatemala. Así que los datos que arrojó esa encuesta y que se publicaron en 2016 y son los más recientes que tenemos realmente, es que más o menos el 36% de la población encuestada o entrevistada en ese estudio tenía diabetes mellitus. Recuerden, por favor, esto no es para todo el país, ¿no? Cuando uno dice estos datos en una conferencia, pues todo el mundo brinca, no, que cómo vamos a hacer tantos, y empiezan a alegar, pero aclaro, por favor, que este porcentaje del 33% es para población de la ciudad, población urbana. Tal vez incluyamos un parte del área de Misco, Villanueva, que por cierto son ciudades con una prevalencia de enfermedades metabólicas muy alta. Pero fíjese, 33%, o sea, una de cada tres personas en la ciudad tiene diabetes mellitus. Entre un 60 y 80% de la población o tenía obesidad o sobrepeso en la ciudad, o sea, en el área urbana. Y eso en el 2015-2016. Los datos son más o menos similares en la actualidad. ¿Por qué hacemos esta aclaración o este comentario? Porque es un problema muy importante. Así sean ustedes médicos epidemiólogos, así sean ginecobstetras, pediatras, traumatólogos, lo que quieran. Tal vez no van a ser internistas. Oye, o si son internistas, pues con más razón, pues, pero todo mundo, todo médico va a tener contacto con algún paciente diabético en alguna ocasión y tiene que saber cómo poderlo abordar de inicio y no pues convertirnos en médicos referidores, ¿no? Porque imagínense, si somos ahorita, estimemos 17 millones de habitantes y el 10% tiene diabetes mellitus, son como entre 1.5 y 1.7 millones de diabéticos en Guatemala. ¿A qué hora miran a ese montón de gente diabéticos
33, 34 endocrinólogos que habemos en Guatemala, no, o sea, no somos muchos realmente. Y es cierto, hay más médicos diabetólogos o que han hecho algún entrenamiento particular, un diplomado, pero aún así somos muy pocos médicos para tanta población. Así que todos los médicos que egresen de la Facultad de Medicina de San Carlos tienen que saber cómo abordar a estos pacientes. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con diabetes mellitus, tenemos que tener en mente tres objetivos principales. Uno es eliminar los síntomas. Y esto es interesante porque la verdad es que la mayoría de los pacientes con diabetes no tienen síntomas o por lo menos no se quejan de esas molestias. O sea, en lo que uno habitualmente conoce de los famosos polis, ¿no? De polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Los pacientes, cuando uno les pregunta, dicen, no, pues yo me siento bien. Y llegan con uno referido, ¿no? Mire, pero tiene 400, ¿no? Sí, pues tal vez un poco cansado me siento, pero pues hago bien mi trabajo. Mira, me cicatriza bien las heridas, me cierran rápido, o sea, y hago todo bien, todo está excelente. Pero cuando uno empieza como a indagar más profundamente, empiezan a surgir temas. Por ejemplo, que se están levantando mucha orina en la noche, han perdido peso, se sienten fatigados y cansados. Así que nuestro objetivo principal es, primero, una vez detectado el paciente, ayudarlo a aliviar las molestias que tenga. Otro objetivo muy importante es eliminar o reducir de la mejor manera posible las complicaciones o el riesgo de tener complicaciones de nuestro paciente con diabetes mellitus. Y que son complicaciones, como vamos a ver más adelante, que pueden tener pues diferentes manifestaciones. No todas son iguales, no todos los pacientes evolucionan hacia el mismo riesgo tampoco. Hay incluso una predisposición genética a tener, si soy diabético, pues tener ciertas complicaciones más de tipo vascular o más de tipo renal o problemas visuales. También hasta en eso influye la genética. Es más, muchos pacientes diabéticos aún no bien controlados del todo, pues ahí la llevan y no se complican tanto. Eventualmente tienen problemas, pues tampoco es que vivan sin ninguna situación. Pero nuestro objetivo es individualizar el tratamiento, el abordaje, el manejo para ayudarlo a reducir las posibilidades de complicaciones de sus pacientes. Y que de esa manera llevar su vida diaria sea tan normal como le sea posible. Y no que se sientan pues que se acabó el mundo. Que de hecho muchos pacientes se sienten así. La verdad es que muchos pacientes se sienten que llegan llorando a la clínica. Y bueno, ya salen más tranquilos. El problema sería que salieran llorando también de la clínica. Uno los tiene que calmar. Conociendo esto, podemos saber, digamos, cómo orientar también nuestro abordaje y qué explicarle a los pacientes, sobre todo si llegan con la duda, mire, es que doctor, vengo porque me dijeron que tenía diabetes, pero yo no lo creo. Yo no quiero creer que soy diabético. Entonces usted les va a explicar esto. Dependiendo del tipo de diabetes que estemos considerando, así va a ser el nivel de alteración que tengamos en la glucemia. Algunos médicos también se oponen rotundamente, con sus razones, pues también tienen sus razones, a el término o al uso de la palabra prediabetes. Una paciente llegó la semana pasada a la clínica y me dijo, mire doctor, pero cuando fui con el traumatólogo, me dijo que eso no existía, doctor, porque es como que yo le diga a usted que usted está preembarazada. Entonces me puse a pensar yo así como, bueno, pues de repente tiene algo de razón, pues, pero bueno, también alguien que está buscando embarazo, o sea, que está haciendo todo su esfuerzo por embarazarse, pues está preembarazado, pues eventualmente va a salir embarazada. Entonces podríamos incluirle aquí, pero con el término prediabetes más que un diagnóstico, lo que queremos dar a entender son condiciones que predisponen a que el paciente desarrolle esto. O sea, que esto sí es una enfermedad, es una condición que tiene sus criterios diagnósticos que vamos a revisar a continuación. Fíjense, pues, un paciente con tolerancia normal a la glucosa, ¿qué tiene? Cuando revisamos su perfil de glucemia, la glucosa plasmática en ayunas tiene que estar debajo de 100, no en 100. Si alguien tiene 100 y hasta 139, bueno, hasta 125, de hecho, aquí le llamamos glucosa alterada en ayunas. Si tiene de 125 en adelante, ya podemos considerar que ese paciente tiene diabetes mellitus, ¿correcto? O sea, este sería uno de los criterios. El otro criterio es que a las 2 horas, en una prueba de tolerancia a la glucosa, con 75, una carga de 75 gramos de glucosa, el paciente tenga, si está normal, si tiene normotolerancia, tiene que tener menos de 140 miligramos por decilitro de glucemia. Sin embargo, si el paciente ya en esa misma prueba
tiene entre 140 y 199, pues ya lo consideramos intolerante a la glucosa. Es otra condición que se enfoca o se engloba dentro del término prediabetes. Entonces ya llevamos dos: glucosa alterada en ayunas y intolerancia a la glucosa también. Si en esa misma prueba lo que tiene es de 200 o mayor el nivel de glucemia, entonces ya tiene diabetes mellitus. Ese sería otro criterio para diagnosticar diabetes mellitus. El otro criterio importante es la determinación de hemoglobina glucosilada A1C. Lo normal de hemoglobina glucosilada A1C tiene que estar abajo de 5.6. Si el paciente tiene menos de eso, tiene hemoglobina glucosilada normal. Pero si tiene entre 5.7 y 6.4, a esto le llamamos hemoglobina glucosilada alterada. Tampoco es que sea eso una enfermedad como tal, pero sí es una condición que nos predispone, como dice aquí, prediabetes, nos predispone a que el paciente desarrolle diabetes. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo este análisis, digamos, o esta clasificación? Nuestro objetivo es detectar a los pacientes que tienen riesgo de evolucionar hacia diabetes en estadios mucho más tempranos y regresarlos acá, regresarlos a normoglucemia o normotolerancia a la glucosa, ¿sí? Porque de esta manera, pues les evitamos complicaciones, que es uno de nuestros objetivos. Y cuando hablamos pues ya de hemoglobina glucosilada con 6.5 o más, esos pacientes también cumplirían con el criterio diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces aquí no es que tengan que cumplir los tres, de hecho, con uno solo que cumplan, pues ya tienen diabetes mellitus. Pero tampoco lo hagan solo con una medición puntual. Es decir, que alguien de repente le lleva un papelito ahí, pasó a una farmacia y me dio un glucómetro y usted le dice, ay, mire, sí tiene diabetes, ¿no? A menos que el glucómetro les marque ahí 300 o 400, pues de plano es muy probable que sí las tengan, pues, pero hay que saber también cómo orientar el diagnóstico hacia la posible causa del problema, porque no todos los pacientes con hiperglucemia eh, tienen diabetes mellitus tipo 2, al menos. Hay otras formas de diabetes que vamos a ver más adelantito. Bueno, las flechas que están acá, lo que quieren decir o lo que significan es el periodo de evolución, o sea, la manera en la que los pacientes evolucionan. Un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es un paciente que va a ir evolucionando de forma progresiva e irreversible en su perfil de alteración de la glucosa a través de los años, dependiendo del nivel también de destrucción que tenga de sus células beta pancreáticas, que es donde se produce la insulina. Entonces, los pacientes están acá en este periodo en normotolerancia a la glucosa, o sea, tienen su glucosa normal, pero van progresando en relación a cómo se va dando esa pérdida y su capacidad funcional. Los pacientes con diabetes tipo 2, vean, interesantemente, pueden tener progresión hacia diabetes en periodos, cuando están en periodos normoglucémicos o de intolerancia a la glucosa, perdón, de prediabetes, si el paciente corrige los factores que lo están llevando a tener hiperglucemia. Y pues lo vamos a revisar más adelante, pero básicamente son factores de dieta, ejercicio, alimentación, dejar de fumar, dejar el sedentarismo, activarse. Todo esto nos va ayudando a que el paciente que tal vez ya estaba por acá o llegando a este punto regrese. Regrese y lo logremos regresar hasta un nivel de normoglucemia. En otros casos, los pacientes no siempre evolucionan hacia progresión de forma irreversible. De hecho, pueden regresar bastante bien. Esto lo estamos viendo bastante en pacientes que no tienen antecedentes de diabetes mellitus conocidos, sino solo tienen factores de riesgo hereditarios por peso, por mala dieta, pero que no son diabéticos aún y que se enferman por COVID. Esos pacientes, no solo por la misma infección, sino también por la, los tratamientos, que algunos de los medicamentos que se utilizan para ellos pueden evolucionar transitoriamente al menos a tener glucosas bastante elevadas y conforme se van controlando y uno les puede ir retirando también esas medicaciones, van regresando a normoglucemia. Y es bastante frecuente encontrar ese tipo de perfil. En los casos de diabetes gestacional también el perfil es muy similar a los pacientes que tienen una evolución en el caso de diabetes tipo 2, porque los pacientes con diabetes gestacional, si uno no hace nada en cuanto a corrección de factores de dieta, ejercicio, actividad física, factores de riesgo, pues que los estén induciendo a tener hiperglucemia, inevitablemente van a seguir su camino hacia la diabetes, pero si uno logra mejorar esos factores, va a revertir la evolución hasta los niveles de glucemia normal.
Y esto, pues aquí la flecha negra lo que quiere decir son los años de evolución que tienen los pacientes. Por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 evoluciona en un periodo relativamente corto, entre 1 y 3, 4 años, lo más. Son pacientes muy jóvenes que empiezan en la infancia, entre los 5 o 7 años, por lo general. Los pacientes con diabetes tipo 2, lo habitual es que esos pacientes empiecen entre los 30 y 40, pero la verdad es que en la actualidad vemos niños muy pequeños, ya niños de 9, 10, 11 años, que tienen mucha resistencia a la insulina, muchos factores de riesgo y que están evolucionando de forma muy temprana a diabetes mellitus tipo 2, de forma que ya los pediatras están viendo estos casos, o pacientes que no son tan jóvenes, pero que sí empiezan entre los 18 y 20 años a tener problema, de manera que a los 23, 24, 25 ya son diabéticos. De hecho, no sé si les comenté en algún momento, pero tengo varios pacientes que son o fueron en su momento mis estudiantes, pues fueron estudiantes de medicina en externado y luego pues, ya regresaron conmigo cuando estaban haciendo residencia, ya diabéticos. O sea, sí es algo que puede suceder. Y con diabetes gestacional, pues la evolución no es tan prolongada en años, pero sí, si el paciente, como les comentaba, después de un embarazo, resuelve el embarazo, tiene su bebé, pero no corrige los factores de riesgo, transitoriamente va a regresar a tener normoglucemia, pero un periodo de 6 meses a 2 años, lo más, va a seguir evolucionando hacia diabetes mellitus, ya de diabetes mellitus tipo 2, porque no corrigió los factores que le estaban llevando a tener descompensación. Ok. Muy bien, esta clasificación es lo que les comentaba en relación a los tipos de diabetes mellitus. Tenemos aquí 4 grandes grupos. Primero, el grupo 1, que es el grupo de pacientes con diabetes tipo 1. Aquí lo que hay básicamente es una destrucción de tipo inmunitaria de las células beta, que puede ser pues determinada, se puede lograr determinar anticuerpos o puede ser que no lo logremos determinar, pero el punto es que la destrucción se da de forma autoinmune en las células beta pancreáticas y eso afecta su capacidad funcional en producción de insulina. En promedio, el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 1 oscila entre el 3 y el 5% en la mayoría de las poblaciones en el mundo. La forma más abundante de diabetes mellitus en el mundo también es la diabetes tipo 2. Entre el 90 y 93% de los pacientes con diabetes mellitus, por lo menos adultos, tienen diabetes tipo 2. La prevalencia del problema, de hecho, va incrementando con la edad. Porque si analizamos solo pacientes arriba de 60, resulta que entre un 30 y 40% de esos pacientes ya son diabéticos. También hasta eso tiene que ver con la presentación de la enfermedad. Pero en este caso, en diabetes mellitus tipo 2, aunque aquí solo se mencionan estos factores, la verdad es que es una enfermedad muy compleja desde el punto de vista fisiopatológico. Y aquí lo que hay es una especie de combinación entre factores que van incrementando la resistencia a la insulina y que posteriormente hacen que haya una deficiencia relativa de la misma. O sea, el paciente, aunque produzca mucha insulina, ya no le alcanza lo que produce para mantener su glucosa normal y empieza a tener hiperglucemia. Y se empieza pues posteriormente a dar una especie de defecto en la secreción de la insulina, pues siempre aunque incluso con el exceso de producción de la misma, pero ya no les alcanza para mantener su glucosa normal. En el grupo 3 están todos los otros grupos específicos o tipos específicos de diabetes. Aquí vemos uno de los más importantes es todos los MODIs famosos, que son las diabetes mellitus del adulto de instalación en pacientes jóvenes. Cada una de ellas corresponde a una mutación puntual en un gen que está involucrado en el metabolismo de la glucosa o de la insulina, como el factor hepático nuclear, el 4-alfa, el 1-alfa, el 1-beta, también el gen de la glucosinasa. El punto es que de acuerdo al gen mutado, así se va a hacer la clasificación de MODI que tengamos. No es una causa muy frecuente de diabetes mellitus en el mundo, sin embargo, sí hay que sospecharla en pacientes que tengan al menos 2 generaciones afectadas con diabetes, de inicio relativamente joven, entre los 20 y los 25, y que no tengan tanta historia de complicación crónica, ni micro ni macrovascular, pero que tampoco tengan características clínicas que sugieran mucha resistencia a la insulina. O sea, estos pacientes sí tienen historial fuerte de diabetes, pero no tienen tanto dato de acantosis, resistencia a la insulina o algunas otras complicaciones. En ese contexto deberíamos de sospechar que puedan tener MODI. Aquí en Guatemala se ha logrado detectar, hasta donde yo sé, un par de familias con MODI 2.
y están reportadas y todo, pero más de estas dos familias no conozco ninguna otra que tenga MODI, pero sí se pueden hacer las determinaciones, por lo menos de MODI 1, MODI 2 y MODI 3 en INVEGEM. Se pueden mandar a correr los genes. Vale cada prueba vale 5.000 o 6.000 quetzales, si no estoy mal. Se puede mandar a hacer. También en el grupo de grupos o de tipos específicos de diabetes está la diabetes mellitus neonatal, puede ser transitoria o permanente. Todas las enfermedades del páncreas exócrino, o sea, pancreatitis, pancreatectomía, tumores, fibrosis quística, enfermedades infiltrativas como hemocromatosis, otras situaciones que pueden afectar, de hecho, la misma estructura como la pancreatopatía fibrocalculosa. O sea, cualquier cuestión que afecte directamente la estructura anatómica del páncreas puede inducir diabetes también. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Aquí una parte importante de las causas de diabetes mellitus son todas las endocrinopatías, incluida la acromegalia con exceso de hormona del crecimiento, síndrome de Cushing, tumores productores de glucagón, feocromocitoma, hipertiroidismo, tumores productores de somatostatina, las pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario por un aldosteronoma. O sea, todos estos pacientes pueden tener diabetes mellitus, pero si tienen una endocrinopatía de este tipo, no podemos decir que tengan diabetes mellitus tipo 2, sino tienen una diabetes mellitus asociada a su endocrinopatía. O puede ser que tengan una diabetes mellitus 2 de base y que cuando surgió este problema pues, se empeoró el control. También otro grupo importante de causas de diabetes mellitus son todas las que son inducidas por fármacos o agentes químicos. Aquí la más importante siempre son los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque primero, inevitablemente cualquier esteroide exógeno que ustedes utilicen, sobre todo si son glucocorticoides, van a tener un impacto negativo sobre el perfil metabólico de los pacientes. Incrementan resistencia a la insulina, afectan el perfil de lípido de los pacientes, incrementan los ácidos grasos libres y por ende los triglicéridos. O sea, tienen un impacto metabólico negativo. Y el problema es que se utilizan o se malutilizan, diría yo, en muchos casos. O sea, abusamos del uso de los esteroides para lo que sea. Incluso ya ni sin receta médica se lo venden a los pacientes. Los pacientes tienen dolor de una rodilla, van y se inyectan, así, dexaneurobión o lo que fuera, y bah, ahí va el esteroide. Pero el problema es que se van adaptando o acostumbrando a la idea de estarse inyectando o exponiendo esteroides tan frecuentemente que empiezan a tener muchos problemas, incluido la diabetes mellitus. Pero hay otros fármacos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ácido nicotínico, ya no se usa mucho el diazóxido, pues también como antihipertensivo se puede utilizar. Los agonistas adrenérgicos, los beta-adrenérgicos específicamente, pueden inducir también alguna alteración con secreción de insulina y diabetes por ende. Los diuréticos tiacídicos es una causa frecuente, sobre todo en pacientes arriba de los 65 años de edad, de alteraciones metabólicas y electrolíticas. O sea, tengan precaución cuando usen hidroclorotiazida en pacientes arriba de 65, aunque es un tratamiento de elección en ese contexto. Lo único que digo es que tienen que tener cuidado con perfil de triglicéridos, con glucosa, con ácido úrico, con mediciones de sodio en estos pacientes. La difenilidantoína, el PAMIM para las convulsiones, el interferón alfa, algunos antipsicóticos aquí. Esto también es frecuente como causa de diabetes mellitus o de obesidad incluso en pacientes que tienen que tomar este tipo de medicamentos. Otro grupo importante son las infecciones, sobre todo las infecciones virales, y aquí falta pues, el famoso SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 no se ha determinado con exactitud. Primero, se induce daño directo de la célula beta, aunque se cree que sí, pero tampoco se ha determinado el mecanismo exacto por el cual induce ese daño. Sin embargo, no debe ser algo necesariamente tan frecuente como, digamos, daño directo en la célula beta pancreática, porque si no, pues la verdad es que con el número de casos que ha habido en el mundo, pues ya, aunque sí hemos tenido más pacientes diabéticos de diagnóstico reciente, tampoco hemos tenido la cantidad exponencial de pacientes diabéticos nuevos que tendríamos que tener solo por la coinfección o la existencia del SARS-CoV-2, pero sí es algo que puede afectar la secreción de insulina en algunos casos e inducir pues diabetes mellitus. Otras formas, digamos, infrecuentes de diabetes de tipo inmunitaria, el síndrome del hombre rígido. En estos casos hay anticuerpos que están dirigidos contra las células del músculo estriado de los pacientes y también anticuerpos contra los receptores de insulina. Esos anticuerpos, dependiendo del tipo de efecto que tengan, pueden inducir hipoglicemia o también hiperglucemia, ¿correcto?
Algunos síndromes genéticos, como síndrome de Down, Klinefelter, Turner, que son de los que más vemos. Prader-Willi es una condición bastante interesante, llamémoslo así, desde el punto de vista endocrino metabólico, porque tiene muchas alteraciones y pues los pacientes tienden a tener obesidad mórbida, ¿verdad? Tienen también cororetinitis y otro montón de problemas, o retinitis pigmentaria. Y el último grupo, que es el grupo de las diabetes, de las pacientes con diabetes mellitus gestacional, son pacientes que, pues, afortunadamente no son tan frecuentes en el mundo, pero sí en ciertas poblaciones. Por ejemplo, en las personas de origen latinoamericano o de origen indígena tiende a ser más frecuente si las pacientes no han tenido una adecuada evaluación de su salud nutricional y general antes o durante el embarazo. Entonces, sí, ser latinoamericano es un factor de riesgo para estas situaciones. Acá, esto es lo que dice su libro, fíjense, para el año 2017, aquí se hacía el cálculo pues, de que habían 415 millones, pero para el 2019 se recuerdan que les dije que eran 460 millones de pacientes con diabetes mellitus en todo el planeta Tierra. Y las áreas de más crecimiento en cuanto a prevalencia son estas regiones de acá, el área norte de África, algunas áreas de Asia y pues Latinoamérica, sobre todo las áreas más pobres, o sea, las áreas que tienen más pobreza son las que tienden a tener un mayor crecimiento en número de pacientes con diabetes. Estos criterios los comentamos hace un rato. Primero, pues no todo paciente que piense que tiene diabetes de repente la va a tener, ¿verdad? Muchos de hecho también llegan con síntomas. Mira, es que tengo la boca seca, me tengo con mucha sed, estoy perdiendo un poco de peso y todo, y me hice sus exámenes, entonces se lo llevan a uno y uno tiene que ver dónde clasifica al paciente. Pero los criterios específicos vamos a recordarlos. Primero, si un paciente tiene síntomas de diabetes y glucosa al azar, o sea, en cualquier momento del día o de la noche, que esté arriba de 200 miligramos por decilitro, pues ese es criterio, si lo cumpliría, ese es uno de los criterios. Tener glucosa en ayunas entre 126 miligramos por decilitro o más, o tener una hemoglobina glucosilada de 6.5% o más. Aquí hay que hacer la salvedad de que tiene que ser la hemoglobina glucosilada 1C, no la total o otras fracciones de la hemoglobina glucosilada, porque si no, no van a poder interpretar de forma correcta el dato. Entonces, si no están seguros de qué les está respondiendo el laboratorio, mejor lo repiten en otro laboratorio donde ustedes sepan qué les están reportando. O ustedes pidan específicamente, mire, yo quiero que me midan la fracción A1C, que es la que hay que hacer para diagnóstico y monitoreo también. Y el otro criterio sería que el paciente tuviera en una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas con 75 gramos de glucosa, de 200 o más, aunque no tenga síntomas de hiperglucemia, ¿no? Eh, y los síntomas, pues ya los he mencionado. La mayoría no tiene síntomas, de hecho, la mayoría se sienten bien, pero pues pueden tener los famosos polidipsia, poliuria, poliargia, pérdida de peso, alteraciones visuales, alteración de la libido, alteración de la erección, candidiasis vaginal, candidiasis o balanitis candidiásica, un montón de manifestaciones relacionadas con la hiperglucemia crónica. Estos son los factores de riesgo, solo algunos de los factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Primero, tener antecedentes familiares. La verdad es que cuando yo le pregunto a mis pacientes, mire, ¿y alguien en su familia es diabético? Casi siempre dicen que sí. Entonces, no, pero mi papá pero empezó ya muy grande, mi abuelito empezó a los 90, pero ellos ya tienen 30 y ya están empezando con diabetes. O sea, imagínense la diferencia desde un punto de vista epidemiológico en cuanto a edad de inicio de estos problemas, ¿no? Pero el antecedente es importante, hay que investigarlo, pero la ausencia de, o sea, que el paciente lo ignore o no sepa si alguien tiene, tampoco descarta que efectivamente pueda haber algún familiar que tenga problema de diabetes. O sea, esa es otra situación. Tener un índice de masa corporal igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, o en algunas poblaciones tener más de 23. De hecho, fíjense que el riesgo para complicaciones de COVID relacionadas con pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se incrementa de forma importante, no a partir de 25, sino 23 kilogramos por metro cuadrado. Pero el rango este cambia en pacientes que son de origen asiático o en otras áreas con una conformación física distinta. Pero esto es un factor de riesgo. La inactividad física habitual, o sea, el sedentarismo, también es un factor de riesgo. La raza, hay algunas etnias, digamos, dentro de Estados Unidos
algunas áreas también en Guatemala, donde tiende a ser un poco más frecuente, los pacientes de raza negra, los pacientes latinos, mira, ahí nos incluyen a todos. O sea, si nos vamos a Estados Unidos, todos los que vayamos tenemos riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Tener una condición de prediabetes ya previamente identificada. Tener una glucosa alterada en ayunas, intolerancia a glucosa también en una prueba de curva, o una hemoglobina glucosilada alterada, es una condición de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Por eso es importante saber que sí existe esa condición, la prediabetes, aunque digan que no. Antecedentes de diabetes mellitus gestacional también es otro factor de riesgo. Si el paciente es hipertenso, más o menos entre ¿qué diría? Un 40%, 50% de los pacientes con diabetes mellitus eventualmente van a ser hipertensos también, y entre un 15 y 30% de los pacientes hipertensos también son diabéticos. Entonces, sí hay una asociación importante entre ambas condiciones, siempre hay que investigar. Alteraciones del perfil de lípidos con un colesterol HDL bajo y una concentración de triglicéridos elevada. Esta es la típica dislipidemia del diabético, que le llaman, o dislipidemia diabética, o dislipidemia de resistencia a la insulina, como le quieran llamar, bajo colesterol de HDL y triglicéridos elevados. Entonces ya eso, aunque no tenga ninguna de las otras cosas, pero tiene esto, entonces ya tiene un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. El síndrome de ovario poliquístico, presencia de acantosis nígricans, acrocordones también, o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Pero, por ejemplo, aquí en este cuadro falta la esteatopatitis no alcohólica, o sea, la esteatopatitis metabólica. Y hay otro montón de situaciones que tienen como predisponentes o son como predisponentes para diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, el peso al nacer de los hijos de las pacientes mujeres. Eh, Anteriormente se consideraba que si el bebito nacía con un peso mayor de 8 o 9 libras, ya era un niño macrosómico, y eso pues a largo plazo incrementaba el riesgo de problemas metabólicos tanto para la madre como para el niño. Pero ahora el punto de corte para esto es 5.5 o 6 libras. O sea, ya de 6 libras en adelante, los pacientes, los bebitos que nazcan con ese peso van a tener un riesgo incrementado de tener problemas metabólicos en el futuro, y las mamás de sus bebés también. O sea, cada vez se van encontrando otros factores de riesgo. Fumar, por ejemplo, fumar es otro factor de riesgo para diabetes mellitus. ¿Cómo se regula normalmente la homeostasis de la glucosa en el cuerpo? O sea, tenemos la glucosa acá, pero las áreas más importantes, no las únicas, pero más importantes en esa regulación, son las señales que se comparten y que se intercambian entre la producción y almacenamiento hepático de la glucosa, con señales a nivel cerebral, sobre todo en los centros de la saciedad y del apetito, con lo que se está utilizando a nivel periférico o depositando en el tejido adiposo, y todas las interacciones que estos tienen o las señales que envían hacia el funcionamiento de los islotes pancreáticos, sobre todo en la regulación de la producción de insulina y también de glucagón. Recuerden que el glucagón es importante como hormona contrarreguladora de la insulina. Sin embargo, aquí van otro montón de cosas que no están mencionadas en el libro. ¿Cómo hace la célula beta para secretar insulina? Fíjense que lo que sucede acá es que cuando hay una señal que cambia la polarización de la membrana, sobre todo la activación de este canal potasio sensible de ATP, se despolariza la membrana y se abren los canales de calcio dependiente de voltaje. Entonces eso hace que el calcio ingrese hacia el interior de la célula, y esto favorece la movilización de gránulos secretores, o sea, gránulos que ya contienen insulina o los precursores de insulina que se han formado dentro de las células beta de los islotes pancreáticos, y que pues de acuerdo al nivel de estímulo que llega acá, así va a ser la cantidad de liberación de insulina que tenga. Justamente aquí en esta molécula que ustedes ven acá abreviada como SUR, que son los receptores de sulfonilureas, ahí es donde actúan los sulfonilureas. Lo que hacen es unirse a este receptor y modifican la estructura de los canales de potasio sensibles de ATP para hacer todo ese mecanismo que yo les decía. Las sulfonilureas, por eso es que tienen el problema de que tienen la mayoría, tienen una unión irreversible a este receptor y hacen que se libere insulina aunque el paciente lo requiera, y por eso los pacientes tienen con mucha frecuencia o con una frecuencia mayor que con otros medicamentos, tienen hipoglucemia, ¿no? Están secretando constantemente insulina mientras dure el efecto
del medicamento que le aplicamos. Esto también está en el libro, es una especie de como de gráfica o modelo de cómo es que se va desarrollando la diabetes tipo 1 en los pacientes que al final la desarrollan. Primero tenemos el porcentaje de masa de células beta del paciente. Llega a su máximo acá en la infancia temprana, pero aquí solo tenemos predisposición genética, o sea, aquí solo existe el riesgo de, pero de acuerdo a la exposición a algunos factores que pueden ser ambientales, pueden ser de la dieta, pueden ser infecciones virales, pueden ser incluso situaciones de estrés o fumar. Cuando pasa este tipo de situaciones, lo que hace es activar a una situación inmunológica, autoinmunitaria, que empieza a inducir una reducción gradual y progresiva e inevitable también hasta la fecha de la masa de células beta pancreáticas, afectando de esta forma también la capacidad de secreción o liberación de insulina para el paciente. Cuando la masa de células beta pancreáticas se reduce a menos del 50%, es cuando el paciente empieza a tener ya diabetes mellitus manifiesta, o sea, la glucosa empieza a elevar. Existen ya algunas intervenciones que se han intentado para detener esto. Trasplante de células beta pancreática, algunos medicamentos inmunosupresores, pero la terapéutica más prometedora, por lo menos más reciente, para tratar de evitar esto, son algunas sustancias que son anticuerpos monoclonales. Todavía no está aprobado para su uso a gran escala, pero pareciera haber resultados prometedores cuando el paciente los utiliza de manera muy temprana, o sea, más o menos por acá. Si esperamos a que esté aquí, ya, pues la verdad es que es difícil poderlo revertir, ¿no? Pero más o menos en esta etapa podríamos intervenir a los pacientes cuando notamos que su capacidad de secreción empieza a reducirse con este tipo de medicamentos inmunomoduladores o terapia biológica que pues ayude a que el paciente detenga esta reducción que está teniendo. También tenemos que platicar sobre los cambios que se dan en la diabetes tipo 2. Vean cómo los pacientes, de hecho, al principio, cuando están empezando con el problema, pueden tener una capacidad de secreción de insulina muy elevada. El punto es lo que platicaba, ¿no? Puede ser que el paciente esté secretando un montón de insulina acá, ¿sí? Pero va a ir como tratando de compensar, por así decirlo, lo que a nivel periférico está teniendo de resistencia a la insulina. Entonces aquí todavía está en un nivel normal de glucosa, pero su secreción de insulina va incrementando, ¿no? Llega un punto en el que, a pesar de que produzca cada vez más insulina, empieza a tener ya problemas para manejar de forma correcta su glucosa y empieza a tener intolerancia a la glucosa. Pero ya llega un momento en el que, a pesar de que produzca un montón de insulina, tal vez lo más que ha producido en su vida, ya no le alcanza y empieza a tener hiperglucemia. Entonces ya se manifiesta la diabetes mellitus tipo 2. Esto sucede más o menos en un periodo de tiempo de evolución de entre 7 y 10 años desde el momento en el que empezaron las alteraciones fisiopatológicas. Por eso es que cuando ustedes de repente oigan que a alguien le dicen, mire, es que es diabético tipo 2 ¿y cuándo empezó esto? Bueno, seguramente hace 10 años, ¿no? Pero es que hasta ahora tuve molestias, doctor, sí, porque hasta ahora ya se le empezó a subir su glucosa un montón. Pero los procesos empezaron años antes, décadas incluso. ¿Cómo estudiamos a los pacientes? Bueno, lo primero es siempre hacer un adecuado interrogatorio, examen físico, evaluar antecedentes, antecedentes familiares, patológicos, no patológicos, hábitos, vicios y manías, todo lo que ustedes ya saben hacer, que se les enseñó en la facultad en los primeros años. Es importante incluso, como estábamos viendo hace un rato, el peso al nacer, no solo de ellos, sino de sus hijos, el antecedente de inmunizaciones, si están vacunados o no con esquema completo. Aunque es difícil que todo el mundo se recuerde exactamente de todos sus antecedentes de forma completa, al 100%, ustedes de todos modos pregúntenlo, ¿no? Y si no, pues si no saben, pues se pongan ahí que no saben, ¿no? Le pregunté y no sabía o no sabía, o va a preguntarle, va a preguntar a su mamá, qué sé yo. Y siempre pregunten si fuman, por favor, si fuman, si toman licor, cuánto toman, si hacen ejercicio, no hacen, cómo lo hacen, cada cuánto, si es, digamos, de aquellos que van al gimnasio pues solo por un mes y después pasan un año ahí sin ir, o sea, todo eso hay que ponerlo en el interrogatorio. Y en el examen físico, pues debe ser un examen físico completo, desde pies a cabeza, tomando los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, buscar signos clínicos de resistencia a la insulina,
o datos que sugieran alteraciones de otro tipo, por ejemplo, que pueda el paciente tener algunos síntomas o signos clínicos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, de problemas de síndrome de Cushing. O sea, ya ustedes en su examen físico tienen que ir orientando su evaluación diagnóstica de acuerdo a lo que encontraron en su interrogatorio, pero también buscando signos que el paciente de repente no le ha puesto atención. Entonces tiene que ser muy completo. Al final de cuentas, lo que vamos a procurar a través del interrogatorio y el examen físico es clasificar a nuestro paciente, sabiendo de antemano que la gran mayoría de pacientes con diabetes mellitus adultos al menos van a tener diabetes mellitus tipo 2, pero no es que todos tengan diabetes tipo 2, puede ser que tenga diabetes tipo 1, inicio tardío, o que tenga una diabetes tipolada, o sea, depende de lo que encontremos. El contexto del paciente así lo vamos a ir clasificando. Y de acuerdo a esto, pues vamos a pedir laboratorios. ¿Qué laboratorios? Bueno, pues los de cajón, ¿verdad? De hematología completa, glucosa pre y post, hemoglobina glucosilada, creatinina, nitrógeno urea, perfil de lípidos completo, prueba de función tiroidea, electrolitos, calcio, fósforo, albúmina, vitamina D. De inicio es por lo menos lo mínimo necesario en cuanto a evaluación de laboratorio para empezar a darle seguimiento y monitoreo a nuestros pacientes. Cuando ya tenemos clasificado o por lo menos diagnosticado a nuestro paciente, entonces tenemos que tener como un orden mental. Y dentro de ese orden mental, primero tenemos que tener en cuenta que vamos a procurar, de acuerdo al contexto del paciente, el mejor control glucémico posible para el mismo, con el tratamiento individualizado. O sea, aquí no es que todo mundo lo tengamos que llevar a X nivel. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente diabético tipo 2 de 35 años de edad que al mismo paciente diabético tipo 2 a los 90. O sea, nuestras metas tienen que irse adaptando a nuestro paciente. No es lo mismo tener un paciente con diabetes tipo 2 que convulsiona crónicamente y que las hipoglucemias le inducen convulsiones a un paciente con diabetes tipo 2 que tiene que usar un montón de medicamentos e insulina porque no se controla, o sea, que cuesta un montón bajarle la glucosa. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, así tenemos que ir como individualizando las intervenciones y las metas a las cuales nos vamos a llevar a nuestros pacientes. Es importante esto, miren, la autovigilancia o el automonitoreo. Aquí los dispositivos de tipo glucómetro se vuelven importantes. Incluso ahorita en el Congreso Nacional de Medicina Interna voy a dar una plática sobre lo que le llaman TER, que es como el registro de la glucosa, como una especie de holter, digamos, pero de la glucosa, en este caso un monitoreo continuo de la glucosa durante cierto tiempo. Al paciente se le coloca un monitor con un microfilamento introducido a nivel subcutáneo y ese microfilamento puede mandar la cantidad de mediciones que ustedes quieran a un dispositivo, generalmente un dispositivo como teléfono inteligente, donde se va registrando esos controles de glucosa y se van graficando. O sea, ese tipo de control sería el ideal para pues, saber cómo le está yendo a nuestros pacientes e imitar de la mejor manera posible lo que vamos a producir o lograr con nuestros pacientes, tratando pues de que se acerque lo más que se pueda a lo que debería suceder habitualmente o normalmente en sus organismos. Con hemoglobina glucosilada aún no sé, al menos hay que hacerla entre 2 y 4 veces al año, dependiendo de cómo esté el paciente. Si el paciente está muy bien controlado, pues con que se lo midamos cada 6 meses es suficiente, pero si no está en metas, pues por lo menos cada 3, cada 4 meses. Y de esa forma ir asegurando que el paciente llegue a donde tiene que llegar. Siempre hay que hacer énfasis en esto, miren, el estilo de vida. El estilo de vida para pacientes con diabetes, incluso para pacientes sin diabetes, o sea, que tengan otras cosas, ¿no? Incluye, pero no se limita a esto que está mencionado acá. Hay que capacitarlos y apoyarlos para que el paciente se sienta, pues, empoderado sería la palabra, para poder chequearse, para poder medirse, para tomarse sus medicamentos, para saber cómo inyectarse. O sea, el paciente diabético de hecho, tiene que saber más que el propio médico de su problema. El paciente diabético tiene que ser un experto en diabetes mellitus, en tratamientos, en inyecciones, en insulina, en lo que fuera. El paciente con diabetes mellitus tiene que ser el más educado de todos. Terapia nutricional. Con esto a lo que nos referimos es a que el paciente debe ver su alimentación como un aspecto positivo que le ayude a estar mejor y no como algo negativo que lo ahorque. O sea, cuando a alguien le dicen dieta,
Todo el mundo dice, ay, ya no voy a poder comer esto y lo otro, y me gusta tanto, y aquí y allá, y mire que lo más rico me está quitando. No, no se trata de solo prohibir y prohibir y prohibir, sino que al paciente se le proporcione, se le ofrezca la mejor calidad de alimentos posibles para que esté bien nutrido, porque de eso depende también las complicaciones que pueda tener o cómo estar funcionando su organismo internamente. Entonces, esto es idealmente también hacerlo de la mano de una nutricionista calificada. Actividad física. Lo mínimo recomendado para pacientes con diabetes y en general para todo paciente adulto es tener una actividad física de moderada intensidad de 30 minutos al día de lunes a viernes o su equivalente para que en la semana acumulen 150 minutos de actividad física. Esto puede ser, pues, una caminata, digamos, rápida, o puede ser saltar la cuerda, puede ser hacer jardinería, puede ser hacer algún programa de entrenamiento. La cuestión es que tienen que tener como mínimo 150 minutos de actividad en la semana, de la manera que sea. Pero hay que promover que el paciente se mueva. Y para que nosotros seamos también, pues no ejemplos, ¿no? Pero seamos creíbles, ¿no? Que tener credibilidad, nosotros también deberíamos estar incluidos en esto. O sea, nosotros tendríamos que, ahí sí que, pues, estar convencidos de la importancia de esto y transmitirle a nuestro paciente la experiencia que estamos teniendo. Este es un punto muy importante, miren, la atención psicosocial de los pacientes. Hay muchos pacientes que están, pues, si no deprimidos, están con mucha problemática, mucha tristeza, han tenido pérdidas recientes, se les han muerto los familiares, perdieron el trabajo, su negocio se vino abajo con esto de la pandemia, o sea, todo eso, miren, les está afectando un montón. Es hasta de medio de psicólogo y psiquiatra les tiene que hacer uno para tratar de ayudarlos a salir de estos síntomas, ya sea de depresión o de ansiedad, porque si el paciente no se trata de forma adecuada de estas cuestiones, esto también afecta su equilibrio metabólico, o sea, tiene un impacto negativo sobre su perfil de glucosa, o sea, es importante detectarlo y abordarlo de forma correcta. Además de esto que estamos platicando, también tenemos que ponernos como muy ordenados en lo que vamos a recomendar a nuestros pacientes y cada cuánto. O sea, lo podemos hacer con una especie de calendarización anual si quieren, o pues de la forma que les resulte más conveniente, pero siempre tienen que darles plan ocasional y estar pues detectando si los pacientes están teniendo medidas para prevenir y tratar complicaciones relacionadas con diabetes. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tienen que tener, aunque miren bien, aunque les diga, mira doctor, yo miro de aquí hasta allá en aquel letrero y lo puedo leer re bien, no. De todos modos, aunque tengan buena vista, tienen que ir cada año, año y medio con el oftalmólogo para un chequeo especializado. Un buen examen oftalmológico para un paciente con diabetes tiene una duración entre 45 minutos y una hora. O sea, muchas personas confunden esto con el examen de la vista que les hacen para la licencia. Ay, no, pues mire, yo re bien, mire, 20/20, y hasta me felicitaron, ¿no? Pero no, de todos modos tienen que ir, les tienen que dilatar la pupila, hay que ver cómo están las presiones, hay que ver cómo está el nervio óptico, están las retinas, o sea, todo eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque fíjense que aunque el paciente esté aceptablemente bien controlado, pero no se cuida bien, puede ser que tenga alguna manifestación de retinopatía que se empiece a manifestar solo hasta que ya está muy avanzada. O sea, no necesariamente el paciente va a tener molestias oftalmológicas o de visión borrosa para tener daño retiniano. Tienen que mandarlo con el oftalmólogo una vez al año. El examen de los pies se los tienen que hacer ustedes ahí en la clínica, por lo menos al inicio y después cada año, cada 2 años, por lo menos. Y al paciente le tienen que decir que diario se tienen que chequear sus pies. Les tienen que enseñar cómo hacerlo. Mire, se quitan los zapatos, se quitan los calcetines, ponen los pies enfrente de un espejo, mira que no tenga golpes abajo, revisa en medio de los dedos, se lava bien con agua y jabón, se aplica crema, cualquier cambio de color, olor, lo que fuera, usted tiene que reportarlo. O sea, tienen que enseñarle eso a los pacientes y hacer énfasis en cada visita. Detección anual de nefropatía. Aquí puede ser por medio de una prueba de microalbuminuria al azar. Y si el paciente tiene mucho riesgo o hay historial familiar fuerte de problemas de nefropatía, incluso con pruebas de orina 24 horas, aunque pues son más tediosas, son más caras y todo, pero es una buena medida, por lo menos una vez al año, para ver cómo está en cuanto a su glomérulo. Ahí detectar tempranamente pacientes que tengan nefropatía. Muy bien. Y el tratamiento, pues para otras condiciones. Recuerden lo que decíamos de la asociación con presión arterial, con alteración de lípidos, también pacientes que requieran algún tipo de tratamiento antiplaquetario para prevención primaria
o secundaria de problemas vasculares. Y este punto es muy importante, las inmunizaciones. Todo paciente diabético tiene que estar vacunado contra influenza anualmente, contra COVID ahora que están poniendo la de COVID, contra neumococo y también contra hepatitis B. Tiene que promover la vacunación en sus pacientes con diabetes, doctores y doctoras, por favor. Es muy importante. Como objetivos terapéuticos en general, porque cada asociación que ustedes revisen les va a plantear algo distinto, ¿eh? Pero como esto es lo que les van a preguntar, ¿eh? Vamos a hablar de lo que está en Harrison. Entonces, nuestra meta con hemoglobina glucosilada es que esté abajo de 7%, porque es un nivel que ayuda a reducir la posibilidad de que los pacientes desarrollen complicaciones microvasculares a largo plazo, ¿correcto? Entonces, sí tienen que tener esta situación muy en cuenta. Si no lo logran, tienen que ver qué modifican, ya sea en esquema de dieta, ejercicio, actividad física o de medicamento para llegar aquí. Y no seguir y seguir y seguir hasta, mira, doctora, me voy a portar bien, ya no voy a comer la champurrada que me comía. Ustedes tienen que hacer algún cambio para que esta meta se logre y se logre pues en un periodo prudencial, ¿no? Nuestra glucosa en ayunas, por lo general, lo que hacemos es que al paciente le pedimos que se mida su glucómetro, que esa es la glucosa capilar, ¿no? Y tiene que estar entre 80 y 130, dice aquí, pero yo pongo como meta 120, 130 para personas ya arriba de 60 o que tengan algún factor de riesgo. Y en la etapa postprandial, lo más que tendría que tener es 180 a las 2 horas después de comer. Y con la presión arterial, siempre la presión arterial tiene que estar lo más cercana a lo normal posible, idealmente no mayor de 130-80, pero nunca arriba de 140-90, por favor. Es bien importante ese parámetro. En cuanto a recomendaciones nutricionales, aquí hay guías para todo, o sea, para qué comer, qué no comer, el porcentaje de grasa, el tipo de carbohidratos que vamos a comer, pero acuérdense que aquí o sea, nosotros como médicos tenemos que tener un conocimiento muy general de todo lo que vamos a recomendar a nuestros pacientes. Por ejemplo, aquí como principios generales, pues tenemos que procurar que el paciente consuma más ácidos grasos monoinsaturados que grasas trans o grasas saturadas. O sea, hay que reducir el consumo de esas grasas. ¿Dónde están esas grasas? Pues en los alimentos procesados. Entonces, como medida general, decimos a los pacientes, miren, por favor, no me coma procesados, evite las conservas, evite la comida rápida, todo lo que sea frituras y todo eso, por favor, hay que evitarlo. Hay que promover el consumo de frutas, verduras, vegetales. Por favor, que no las licúen, que no les saquen el jugo, que no las procesen de ninguna forma. Si mucho, pues que las cuezan un poquito, pues, y que estén comibles, pero mientras menos procesamiento tengan todos estos alimentos, mejor contenido de fibra y de vitaminas y minerales para nuestros pacientes. O sea, aquí tienen que comer bastantes granos, leguminosas, verduras, vegetales. Los carbohidratos hay que favorecer que tengan consumo de carbohidratos de fuentes naturales, frutas, vegetales, verduras, reducir el consumo de azúcar procesada, o sea, azúcar de mesa, azúcar morena, miel, rapadura, panela, todo eso hay que evitarlo. Los suplementos o los sustitutos de la glucosa hay que tener cuidado también, porque algunos lo que hacen es poner fructosa en vez de sacarosa, ¿no? Pero aunque aquí diga que es preferible la fructosa sobre la sacarosa, de todos modos, por favor, evítenla con sus pacientes, porque si no, nunca se van a lograr controlar, por favor. Y en cuanto a proteínas, en todo caso, digamos, de cada grupo de alimentos se desconoce aquí el nivel que debe ser como el que rija la dieta de todo el mundo, pero aquí sí tiene que ser muy individualizado. Dependiendo del tipo de paciente, yo voy a hacer una distribución general de cuánto del consumo calórico diario va a ser derivado de grasas, cuánto de carbohidratos y cuánto de proteínas, y esa información yo se la tengo que enviar a la nutricionista para que ella a partir de eso, digamos, desarrolle o le dé las recomendaciones más correctas al paciente de forma individual. O sea, no es que a todos los pacientes se haga comer lo mismo tampoco, ¿no? De repente no a todos les gusta lo mismo también. La dieta tiene que ser muy adaptada a los gustos del paciente también. Aquí mencionan que puede ser de utilidad el uso de edulcorantes artificiales o no glucémicos, pero la verdad es que sí, lo pueden evitar mejor, ¿no? Estas cuestiones son químicas, también tienen efectos sobre el perfil el equilibrio de la microbiota intestinal normal, entonces no es conveniente sustituir una cosa por otra. Es como algo parecido a lo que pasa con el cigarrillo electrónico, ¿no? Que alguien que fuma, que quiera, pues ahora un cigarrillo electrónico, es mejor que no fume, ¿no? En todo caso.
por lo general no se recomienda que los pacientes empiecen a tomar vitaminas. Mira, doctor, es que me recomendaron X vitamina, que me dijeron que era buena para los diabéticos. Si ustedes no consideran que el paciente tenga una deficiencia vitamínica específica, pues no le den vitaminas, porque al final, primero es gasto, segundo, también puede tener efectos adversos sobre el aparato gastrointestinal, y la gente nunca le va a echar la culpa a las vitaminas, solo le va a echar la culpa a todos los otros medicamentos que ustedes quieran que tomen. Entonces, no, pero doctor, pues, si son vitaminas, ¿no? O sea, esas son buenas. Tienen el concepto de que son buenas. Sí, son buenas, pero solo si las necesito o si me hacen falta. Una situación frecuente es la deficiencia de vitamina D, pero esto, pues para saberlo hay que mandarlo a medir y si el paciente tiene deficiencia, entonces la suplemento, pero tampoco es bueno que a todo mundo le demos vitamina D a diestra y siniestra, ¿no? Si no, no logramos las metas que queremos. Y en general, el consumo de sodio debe ser muy parecido a lo que se recomienda en la población general. Muy bien, dado que llevamos una hora platicando, voy a detenerme acá, justamente cuando vamos a iniciar con el tema o la parte de tratamiento. Y esto lo vamos a dejar para mañana, para seguir el día de mañana, pero pues les quiero preguntar si tienen alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento.